A continuación voy a hablarles sobre la introducción. Primero es la frase que hemos tomado. Vamos a hablarla primero en inglés, que es Injustice only endures with ends in accompanied by silence, que es la injusticia solo perdura cuando el silencio la acompaña. La problemática es la cruel explotación indígena, despojo de las tierras y corrupción estructural en el asentamiento minero Quivilca. Por esto se ocasiona una denuncia directa contra el imperialismo, la injusticia social en la época. En pocas palabras, como eran de mayor rango y veían a la gente de asentamientos humanos, se da a conocer que los cambiaban por truques baratos, o simplemente recursos que solo durarían menos de una semana, por ejemplo comida, o algunos como le dicen seguridad. En casos acá actualmente, como puedo tomar en mi país que es Perú, hay personas que viven todavía en los cerros, que se le conoce como asentamientos. Sucede que porque tener ahí un lugar o una vivienda más que todos no les llega como tal los recursos, por ejemplo agua y luz. Eso pasaba también en las épocas, pero no diferente a lo que se está cortando, sino con temas de una casa y menos temas laborales, porque allá a pesar de todo que usted tenga un trabajo, le pagaban con una sobreexplotación, que a pesar de que trabaje 12 horas le pagaban un sueldo mínimo. Y también a veces no les importaba el tema de su salud o el tema también de su bienestar. Más se enfocaban en el tema de su ganancia de ellos mismos para sobreexplotar a más gente. Por eso se tomó la consideración de una demanda, porque el pueblo se hartó de tanta cantidad que tuvo y buscó una solución más ética. Una solución que les permita al menos apoyar a sí mismos y dejar de lado esa parte que los corrompe. A continuación voy a hablar de los datos biográficos. El primer punto que vamos a hablar es el origen. Nació en 1892 Santiago de Chuco, en Perú, una familia mestiza y muy religiosa. El segundo punto es estudios y vanguardia. Estudió en Trujillo, integró el Grupo del Norte. En 1922 publicó Trilce, revolucionando la poesía en español. El tercer punto que vengo a hablar es, en 1920, en prisión, fue encarcelado injustamente por 112 días, experiencia que marcó su profunda sensibilidad social. El cuarto punto, Europa y política. En 1923 viajó a París. Allí abrazó las ideas marxistas, lo que inspiró su novela El Tungsteno, en 1931. Versatilidad. Aunque es un poeta universal, había hecho Los Heraldos Negros, también destacó como narrador, periodista y ensayista. El sexto punto es muerte. Falleció en París el 15 de abril de 1968, tal como presagió en sus poemas. En lo económico, la obra se sitúa en las primeras décadas del siglo XX, marcadas por el ingreso masivo de capitales estadounidenses para extraer tungsteno, un mineral muy codiciado para fabricar armas en la guerra. En lo político, coincidió con el Oncenio de Ligia, una época de total sumisión del Estado hacia las empresas extranjeras, donde alcaldes, jueces y policías eran corrompidos y comprados por la minería. En el plano social, se desata una brutal explotación y despojo de tierras contra los indígenas locales, los Soras, lo que al final de la obra da origen al nacimiento de la conciencia obrera y las rebeliones. Finalmente, en lo cultural, la novela nace en pleno auge del indigenismo y el realismo social, corrientes que Vallejo abraza bajo su propia ideología marxista, para denunciar los abusos que sufren la clase más vulnerables. Gracias. En la obra El Tungsteno de César Vallejo se presentan diversas situaciones problemáticas que reflejan las injusticias sociales de la época. La primera es la explotación de los trabajadores. Los obreros de las minas son obligados a trabajar en condiciones muy difíciles, reciben salarios muy bajos y no se respetan sus derechos, mientras que la empresa busca solo obtener ganancias. La segunda situación es el abuso contra la población indígena. Los indígenas son discriminados, maltratados y despojados de sus tierras y recursos. Además, son tratados como personas inferiores, sin que se respete su dignidad y sus derechos. En la tercera problemática es la corrupción y el abuso de autoridad en la historia. Algunos trabajadores apoyan a la empresa minera en lugar de defender a la población. Esto permite que continúen los abusos y demuestra cómo el poder se utiliza para beneficiar a unos pocos. Bueno, en conclusión, la obra denuncia cómo la explotación, la desigualdad y la injusticia social, invitando al lector a reflexionar sobre la importancia de defender los derechos de todas las personas. Bueno, doy pase a mi siguiente compañero. Hoy voy a hablar sobre la relación que tiene la ODS 10, la ODS 16 con el tungsteno. El tungsteno,
Las principales situaciones problemáticas están relacionadas con la injusticia, la desigualdad y la explotación que sufren los trabajadores y comunidades indígenas. Estas personas son obligadas a trabajar en condiciones inhumanas para extraer tungsteno, mientras que las empresas y autoridades obtienen todos los beneficios. Además, quienes intentan defender estos derechos son perseguidos o castigados. Esta realidad se relaciona con el ODS 10, que es la reducción de las desigualdades, porque muestra cómo existe una gran diferencia en quienes tienen el poder y riquezas y quienes son explotados. El objetivo de esta ODS es reducir esas brechas y garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades y sean tratadas con igualdad. También se relaciona con la ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas, ya que en la obra no se respetan los derechos de las personas y las autoridades actúan de manera injusta, favoreciendo a los que tienen más poder. Esta ODS busca promover la justicia y proteger los derechos humanos y fortalecer instituciones que actúen con honestidad y imparcialidad. En conclusión, el tungsteno nos hace reflexionar sobre la importancia de construir una sociedad más justa, donde todas las personas sean respetadas y tengan igualdad de oportunidades, tal como propone la ODS 10 y la ODS 16. Muy buenos días. Hoy quiero reflexionar sobre el papel que desempeña el estudiante universitario en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 10 y 16, inspirándonos en el cuento El tungsteno. Esta obra, Vallejo denuncia la explotación de las empresas extranjeras y la indiferencia de las autoridades. Nos muestra una sociedad marcada por la desigualdad y la ausencia de la justicia. Esta realidad, aunque escrita hace casi un siglo, sigue siendo un espejo de los rastros que nos enfrentamos hoy en día. El ODS 10 nos invita a reducir la desigualdad. Como estudiantes universitarios tenemos la responsabilidad de investigar y visibilizar las brechas sociales y económicas y culturales que persisten en nuestro país. Podemos liderar proyectos de inclusión, participar en voluntariados y generar propuestas que promuevan la igualdad de oportunidades. Por otro lado, la ODS 16 busca promover la paz y la justicia y la construcción de nuevas personas que puedan no apoyar la desigualdad. Nuestro proceso como estudiantes universitarios podemos fomentar la ética, la transparencia y el respeto a los derechos humanos. También podemos participar en espacios de debates, defender la justicia social y promover la paz y la justicia. En conclusión, los estudiantes universitarios no es un espectador pasivo, sino un protagonista del cambio. Inspirándonos en las críticas sociales de Vallejo, debemos convertir el conocimiento en acción, la reflexión en compromiso, la palabra en transformación. Solo así podemos contribuir en una sociedad más justa, inclusiva, pacífica, cumpliendo con los objetivos tanto de ODS 16 como el ODS 10. Muchas gracias. Bueno, a continuación daré 3 propuestas. Número 1. Implementar programas permanentes de educación en igualdad y respeto. Se propone que todas las instituciones educativas incorporen de manera permanente actividades orientadas a promover el respeto, la igualdad y la inclusión. Estas actividades pueden incluir talleres, charlas dinámicas, obras teatrales, concursos y proyectos que permitan reflexionar sobre las consecuencias de la discriminación. Además, es importante involucrar a las familias para reforzar estos valores en el hogar. De esta manera, los estudiantes aprenderán desde temprana edad a respetar las diferencias culturales, sociales, económicas, religiosas y de género, contribuyendo a formar ciudadanos responsables, empáticos y comprometidos con una sociedad más justa e inclusiva. Número 2. Desarrollar campañas de sensibilización en la comunidad. Se plantea organizar campañas permanentes utilizando diversos medios de comunicación, como redes sociales, afiches, murales, ferias, actividades recreativas y eventos comunitarios. En estas campañas se debe difundir mensajes que promuevan la igualdad de derechos, el respeto por la diversidad y la importancia de eliminar los prejuicios y estereotipos. También pueden incluir testimonios de personas que hayan sufrido esta discriminación para generar mayor conciencia en la población.
El objetivo es cambiar actitudes negativas y contribuir a una cultura de respeto donde todas las personas se sientan valoradas y aceptadas. Número 3. Crear mecanismos accesibles de denuncia y atención para las víctimas de discriminación. Es necesario que en las instituciones educativas, municipalidades, centros de salud y demás entidades públicas y privadas implementen canales de denuncias seguras, confidenciales y fáciles de utilizar. Además de recibir la denuncia, deben brindar acompañamiento psicológico, orientación legal, seguimiento en cada caso para garantizar que las víctimas reciban apoyo y protección. Asimismo, es importante aplicar sanciones a quienes cometen estos actos discriminatorios para poder evitar estas conductas que se repitan y fortalecer el respeto por los derechos humanos. Muchas gracias. La denuncia social que plantea el Dusteno evidencia cómo la explotación y la desigualdad afectan directamente a las comunidades más vulnerables. La obra muestra que la ausencia de instituciones sólidas y justas permite que los intereses económicos prevalezcan sobre la dignidad humana, perpetuando la exclusión y la violencia estructural. En ese sentido, el ODS 10 dice la reducción de las desigualdades se relaciona con las necesidades que garantiza que todos los grupos sociales tengan acceso equitativo a oportunidades y derechos, evitando que la población indígena y campesina sean marginadas. Al igual que también la ODS 16, dice que la paz y la justicia e instituciones sólidas nos recuerda que sin sistemas transparentes y responsables la injusticia se convierte en una norma y la violencia se institucionaliza. El mensaje final que nos deja Vallejo es claro: la libertad no solo refleja la realidad, sino que también nos interpreta transformar. Cumplir con los ODS implica reconocer estas problemáticas históricas y trabajar por sociedades más inclusivas y justas. Gracias.